Vale. Hola, no me he presentado, así que aprovecho esto para hacer la prueba. Voy a poner el tiempo y empiezo enseguida. Ay. Vale. Va. Consideramos que hay dos formas normales de ganar este debate. La primera de ellas es explicando cómo esta narrativa no es cierta o cómo en el mundo, podríamos decir, de las ideas no aplica. La segunda es explicando cómo no solamente es importante esta parte idílica de las narrativas, sino que también la forma en la cual se aplica en la sociedad y en la materialidad, porque la forma en la cual se aplica es la forma en la cual genera impactos negativos o positivos. Vamos a explicar entonces, en primer lugar, por qué consideramos que esta narrativa no es cierta. Esto es extremadamente básico, pero extremadamente cierto. Consideramos que, en primer lugar, la narrativa no es cierta por el hecho de que consideramos que, al fin y al cabo, las narrativas las entendemos de formas diferentes. Pero en el mundo en el que decimos que una narrativa es una forma en la cual una narrativa es una forma en la cual entendemos cómo establecemos nuestra visión acerca de un tema. Entonces, en el mundo en el cual hay una narrativa que nos dice que el verdadero break son los amigos que hacemos en el camino, deja por el camino muchísimas otras cosas que se quedan y que consideramos que son extremadamente positivas. ¿Por qué? Porque consideramos, en primer lugar, que las narrativas precisamente son subjetivas. ¿Cómo se ve esto? Se ve en cuanto a que cada persona las adopta de una forma concreta y de una forma individual, pero en segundo lugar porque consideramos que no pueden convivir varias narrativas en un mundo en el cual se está diciendo constantemente que hay una narrativa que es esta, que es que el break es los amigos que hacemos en el camino. Entonces, en primer lugar, consideramos que no es cierta por el hecho de que consideramos que cada persona es un mundo completamente diferente, que cada persona es un mundo de ideas y es un mundo de explicaciones diferentes en la forma en la cual conciben el mundo y concretamente el mundo del debate. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que probablemente yo conciba que sí que es importante briquear o que sí que es importante no solo briquear, sino las habilidades que consigo en el camino, la forma en la cual me desarrollo, la forma en la cual supero mis miedos y la forma en la cual consigo muchísimas cosas. Entonces, lo que entiendo ahí es que no es cierto que esta narrativa sea cierta por el hecho de que pueden convivir muchísimas narrativas, puede haber muchísimas otras narrativas que sean ciertas y, por lo tanto, en primer lugar, estamos hablando de un punto en el cual explicamos que no es cierto que esto sea así. Creo que, al fin y al cabo, cada persona entiende el mundo de una forma diferente y esto es importante en este debate. Pero, en segundo lugar, y más importante, porque nos pueden decir que, vale, esto al fin y al cabo no tiene una afectación, creo que es importante seguir con lo que es cierto y con lo que no es cierto, pero creo que en segundo lugar puede que sea incluso más importante explicar cómo la materialización se produce de forma mala. ¿Cómo se da esto? Perdón, se me ha cambiado el reloj. Vale. ¿Cómo se da esto? Esto se da de varias formas. En primer lugar, creo que es importante entender un encuadre, que es entender a quién afecta esta narrativa, no solamente cuando se populariza, sino simplemente cuando vemos cómo existe un podcast en el cual se habla de esto constantemente, cuando vemos cómo a la hora de la final de dar los discursos, la gente dice que realmente el brequear no importa tanto, que lo que importa son los amigos que haces en el camino o este tipo de cosas. Creo que toda esta materialización de la narrativa afecta concretamente a las personas precisamente que no consiguen esto, que no consiguen hacer de debate un círculo donde se pueden sentir seguros, de hacer de debate un círculo donde pueden extraer amigos y donde pueden considerar que pueden tener ese tipo de desarrollo vital. ¿Por qué consideramos entonces que no afecta al resto de personas que son precisamente a las personas en las cuales nos va a impactar oposición y nosotros ya refutamos de plan y sacamos de debate? Porque probablemente si has hecho eso, si has construido debate en torno a tus amigos, si has priorizado la consecución de amistades en vez de la consecución de objetivos, entonces probablemente ya estés pensando así y probablemente incluso ya te puedes refugiar a pesar de que esta narrativa ni siquiera existiese, por el hecho de que simplemente tú vas a estar bien. Probablemente cuando no briques y estés en el social y te digan que no has briqueado, pues no estés demasiado triste porque tus amigos están ahí para arroparte. Las personas que consideramos que no están o que están más afectadas y que no tienen esa capacidad de verse solventadas por esta narrativa o no tienen la capacidad de verse ayudadas por esta narrativa son las personas que no pueden sentir aliviadas por esta narrativa por el hecho de que precisamente no tienen esos amigos o no han construido esos espacios de esa forma. Vamos entonces a explicar por qué esto se produce y por qué consideramos que este tipo de narrativas a la hora de materializarse en el circuito son de forma negativa. En primer lugar, porque, lo siento, el circuito no es un circuito sano. Por mucho que nos quieran decir que el circuito es un espacio seguro, es un espacio donde podemos desarrollarnos libremente y donde podemos ser quien queremos ser, lo cierto es que esto es así para muy pocas personas. La materialidad y la forma en la cual se da esto es una materialidad en la cual se impone a las personas conseguir ciertas cosas o se impone ser de una determinada forma. Se impone caer bien a determinadas
determinadas personas para poder tener éxitos y para poder considerar que tú tienes la capacidad para ser adjudicación, para la capacidad para poder ganar títulos, o porque en general el debate es subjetivo y estás dependiendo constantemente de la percepción del juez. Eso hace que constantemente tengas que lamer culos para considerar que tú tienes que ganar o para considerar que tú tienes la posibilidad de tener que estar ahí. ¿Y por qué esto está relacionado con la narrativa? Y esto es importante. Porque creo que cuando hay una narrativa que te dice olvídate de los breaks, olvídate de la competitividad, lo que tienes que centrar es en hacer amigos, creo que entonces tú estás mucho más incentivado, además de lo que ya estabas antes, para hacer ese tipo de amigos. Esto afecta especialmente a las personas que decía antes, pero además creo que es importante materializar cómo el circuito tiene un problema intrínseco que hace que las personas no tengan muchas veces la capacidad para desarrollarse de esa forma. Miren, el problema del circuito es que es en su mayoría online. Eso ya dificulta de gran forma el hacer amigos y este tipo de cosas. Pero en segundo lugar, cuando hay torneos presenciales, en muchos países apenas hay un torneo presencial al año, eso no es suficiente como para hacer amigos y para construir un círculo sano a tu alrededor. Pero en segundo lugar, creo que incluso en España, que tenemos muchísimos torneos, todas las personas están bastante discriminadas cuando son de la periferia en comparación a cuando son de Madrid. En Madrid sí hay muchísimos torneos y tienes la capacidad para ver a tus amigos una y otra vez y poder hacer amigos y hacer un círculo sano dentro del debate. Pero las personas como yo, de Asturias, de la periferia, lo cierto es que no acabamos haciendo amigos por el hecho de que casi nunca vemos a personas, y eso creo que en primer lugar ya hace que esas personas estén discriminadas por el hecho de que ya valen menos, no valen en tanto que puedan conseguir breaks, no valen en tanto que puedan conseguir logros, no valen en tanto que lo hagan bien y que se puedan sentir bien con las habilidades que han desarrollado, sino que no valen en función de los amigos que han hecho o que han dejado de hacer. Dime, Baja. Es que pareciera que estás debatiendo como si esta narrativa fuera imperante y esta narrativa se apoderara de los espacios. La realidad es que la otra narrativa académica ha existido desde antes y tiene fuerza igual en la mente de las personas. No. Si has explicado el principio de mi discurso, habrás entendido que esto es importante en la medida en la que se materializa. Yo digo que si esta narrativa no se materializa nunca y simplemente es una cosa que yo susurro al oído a Capi, entonces probablemente no tenga ningún tipo de impacto. Pero creo que tenemos que valorar las narrativas en función de cómo se materializan en la sociedad y cómo se materializan en el circuito y cuántos impactos generan a través de popularizarse. Si es una narrativa que no conoce nadie, entonces tendrá cero impacto y solo debatiremos acerca del mundo de las ideas y mi Baja será el único que hable porque está poniendo Gir y por lo tanto estarán de acuerdo con esa afirmación. En cambio, si consideramos que es importante la medida que se populariza y que por lo tanto tiene una afectación en la materialidad, entonces consideraremos que todo lo que he dicho sí que es relevante y creo que es lo más razonable en ese sentido. Entonces es negativo porque impone cargas, porque disminuye el valor de otras cosas y de habilidades que puedes dar, pero creo que también porque otras cosas también son importantes y también son buenas, y cuando afirmamos que la narrativa es una cosa, no estamos afirmando que sean muchas y por lo tanto nos dejamos por el camino. ¿Cuáles son esas? Creo que, por ejemplo, la competitividad es buena porque te ayuda a mejorar y te ayuda a desarrollar ciertas cosas. En segundo lugar, las habilidades que desarrollas o la consecución de objetivos hacen que estés autorrealizado y hacen que puedas percibir que tu esfuerzo ha servido para algo y que estás haciendo cosas que son importantes a pesar de que incluso no lo sean. Creo que entonces todo ese tipo de cosas quedan opacadas o quedan en un segundo plano cuando decimos que lo que importa al fin y al cabo es solo hacer amigos. Hay muchas personas que nunca lo van a conseguir, hay muchas personas que nunca van a poder hacer ese círculo, incluso creo que ese círculo acaba generando mayores cosas muy venenosas para el circuito y es el mayor problema que tenemos actualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Grego, por ese discurso. Llamamos ahora a Pablo para dar inicio al debate en oposiciones. Here. By the way, creo que hay una persona del público, no estoy seguro si Panquecito es parte del público. Asumo que todos concierten al público, pero sí creo que hay una persona del público. Por ende, si alguien no quiere público, que lo avise, por favor, para decirle a Panquecito que se vaya. Vale, asumo que se me escucha bien. Esto es una prueba de audio. Los voice por el chat y eso, un saludo a la sala. Y sí, por mí que sé que el público se me escucha bien. Perfecto. Vale, pues dicho esto, bueno, y daré los tweets por chat y daré un poi a la baja para que me introduzcan la extensión. Vale. Empiezo en 3, 2, 1. Vamos a clarificar la comparativa porque no queda claro desde el lado de gobierno. La alternativa que tiene que defender gobierno es un mundo altamente competitivo donde esta narrativa que lleva viniendo mucho tiempo desde que nació el circuito de cómo se te tiene que valorar en función a los triunfos no tiene ningún tipo de contrapeso y ahora debate es solo importante en función a los triunfos o en función a lo que logres allí. La alternativa es un circuito altamente competitivo contra un circuito en el que tienes como
como esta narrativa de contrapeso, esa es la comparativa que hay que establecer. Pero nota refutación rápida que ya extenderá Luis, nota como en nuestro mundo la gente también valora a los triunfos, aceptamos que algo menos, pero creemos que es un trade-off como altamente irrelevante, porque uno, en nuestro mundo el reconocimiento individual se va a seguir dando, como incluso ahora que cada vez se valoran menos los triunfos, todo el mundo sabemos que Amadeo es el GOAT porque el año pasado ganó Cemude, pero dos, como el reconocimiento general que se da a las personas se sigue dando porque le veis en los breaks, le ves que suceden ese tipo de cosas. Puntos de encuentro entonces. Primero, ¿por qué la gente que entra a debate son gente altamente competitiva? 4 puntos aquí. Primero, nota cómo tienden a ser personas muy competitivas ya de antes. Nota cómo son gente que llega a la universidad y lo primero que hace, aparte de ver toda la carga de como escolar que tiene, es buscarse una actividad extra como es debate, porque entienden que tienen que ser competitivos, porque desde el principio les importa tener un buen currículum para ser competitivos a futuro. 2, nota cómo es altamente probable que vengan de entornos muy competitivos, como han sido los mejores de su clase, han tenido que competir con esa gente para ser lo mejor de su clase, entonces tienen que ser este tipo de personas que han estudiado siempre, que han estado como siempre en ambientes muy competitivos. 3, nota cómo es probable que tengan una imagen de debate antes de entrar como una actividad altamente competitiva donde la gente como usa las palabras para intentar destacar y probablemente entonces sepan a lo que se van a meter. Pero 4, nota cómo es probable también que hayan vivido tipo dentro de narrativas que les hagan ser muy competitivos, sus padres diciéndole tienes que ser el mejor, sus profesores diciéndole tienes potencial para ser el mejor estudiante de la clase, tienes que serlo. Creo que esto prueba de forma suficiente que queda muy claro por qué van a ser competitivos. Antes de seguir, punto a la baja. Nosotros no debemos defender una única narrativa ultracompetitiva. Es burdo creer que solo existe una narrativa. Las comunidades se manejan con multiplicidad de narrativas que valoran varias cosas puntuales. Ok, pues vamos a relativizarlo un poco más. Tipo, lo que tenéis que defender vosotros es un mundo mucho más competitivo que el nuestro, con otras narrativas, pero en la que la imperante es como el mundo tiene que ser competitivo y si existen otras narrativas, ninguna es suficiente para hacerle un contrapeso total. Esto ya lo veíamos en el pasado, como en Cemude en 2017, con comillas estableciendo todas estas narrativas de lo importante que es ser competitivo y todas las problemáticas a las que se llevaba. Por mucho que existan otras narrativas, la competitiva va a ser la más imperante. Pero segundo, y esto es muy importante, nota como el 90-95% de las personas que van a un torneo no acaban breakeando, nota porque los torneos suelen ser de 40 equipos, acaban breakeando 8, pero además, y este punto es muy importante, nota como el breakear o el conseguir algo en un torneo depende de muchas cosas arbitrarias, 5 principalmente. Primero, el sesgo que tenga un juez para interpretar lo válido o no que son tus argumentos. 2, de la gente que te toca en sala, de cuán buenos sean, de qué malos sean y de qué día tengan. 3, de lo bien que se te dé la posición que te toque, lo bien que se te dé ser alta o baja. 4, de la emoción que salga, de lo que hayas estudiado y de lo que dependa de conocimiento específico. Pero 5, de lo bien o mal que estés en ese día, de cómo te sientas, del contexto en el que estés en ese momento. Nota que esto lo que prueba es que incluso la gente que más se prepara como viene sujeta a muchas cosas aleatorias que hacen altamente difícil que haya equipos que breakean de forma sistemática, lo que prueba que es altamente probable que no vayas a breakear en unos torneos y que en varias ocasiones vayas a tener que darte de bruces contra estos fracasos de forma sistemática, como literalmente el año que Raúl y Sonia son subcampeones de Cemude, no breakean pre-Cemude, como esto lo que prueba es que incluso siendo los equipos más preparados tienes altas posibilidades de que esto no funcione. Pero luego, vamos con el primer punto, y es como, ¿qué sucede con esta gente que no breakea? Nota que en ambos mundos hay incentivos fuertes para mejorar, y esto es muy importante, que alguien me ponga el tiempo por el chat, por favor. Creo que en ambos mundos, como te he probado antes, hay incentivos fuertes para mejorar, pero nota que solo en nuestro mundo se lidia mucho mejor con la frustración. Vamos a ver por qué es altamente difícil de lidiar con la frustración en gobiernos. Y esto es muy importante. 4 puntos aquí. Primero, nota como ahora en gobierno el valor más importante es el de la competitividad. Me da igual si existen otras narrativas, lo más importante, como bien dice alta gobierno, es ser competitivo, breakear, y nota que entonces es el valor que me doy a mí mismo. Nota como entonces el valor que me doy como debatiente es en función de las veces que he breakeado o en función de las veces que he dejado de breakear. Pero segundo, nota que en su mundo, como soy una persona tan competitiva, como todos estos incentivos son cada vez más tóxicos, porque yo cada vez tengo más incentivos solo a dedicarle a debate, solo a como no expandir tanto mis círculos sociales, y cada vez me meto más como esa narrativa que ya tenía de cuando venía al instituto de que mi valor es solo un número. Ahora mi valor como debatiente son los breaks que
que tengo, nota como entonces lidio cada vez peor con la frustración. Pero 3, nota que entonces le quito el valor, o le quito en gran parte el valor al resto de cosas. Ya me da igual si he hecho 4 amigos porque no he breakeado, entonces el torneo es una puta mierda y no voy al social porque estoy rayado. Esto lo que hace es el cuarto punto, que es, nota como entonces tengo menos gente del circuito que entienda la situación, que entienda mis problemas, que sean capaces de ayudarme, que sean capaces de comprenderme y a la que yo le ponga a buscar apoyo. Pero 5, nota como también los inputs exteriores que voy a tener van a ser los mismos, voy a sentir que la gente me va a mirar mal porque no he breakeado, la gente no me va a valorar por esto, nota como entonces soy mucho menos capaz de gestionar la frustración porque tengo muchas menos herramientas para gestionar dicha frustración. Luego, ¿por qué en nuestro mundo la narrativa hegemónica hace un contrapeso muy grande? Nota como en debate ligamos nuestra inteligencia y gran cantidad de facetas de nuestra identidad, lo bueno que somos en debate. Nota como veo si soy muy listo o no en función de si he breakeado muchos torneos, si llega a la final de algo. Nota como aquí sí tenemos contrapesos porque valoramos otras cosas. Nota como en oposición revalorizo lo que tengo. Si no breakeo, me fijo en mi dupla, me fijo en lo que he hecho en ese torneo, me fijo en que he conocido a gente maravillosa a los torneos, me fijo en que hay cosas mejores, pero 2, también revalorizo las cosas antes, porque antes de ir a un torneo ya sé que lo más importante no tiene que ser ganar, igual puedo ser feliz solo con la gente que he conocido, revalorizo mucho estas cosas, soy mucho más sencillo como en lidiar con la ansiedad y con la frustración, desarrollo muchos más espacios sociales y seguros, que es importante en un espacio al que dedico tanto tiempo, pero tercero, ahora me valoro más a mí mismo, puedo lidiar con la frustración, estoy mucho mejor psicológicamente porque nuestra narrativa hace un contrapeso efectivo, ganamos desde el top. Muchísimas gracias por ese discurso. Llamamos ahora a Capi para que dé su discurso desde alta de gobierno. Here. Hola. Imagino que se me escucha bien. En general estoy dedicando el debate a la sala, pero me lo voy a dedicar primero a mí, que me ha hackeado el Instagram, he tenido que la contraseña rápido, no vendo Bitcoin ni nada de eso, pero sobre todo agrego porque ha habido muchas rondas en muchos otros torneos en los que no hemos comido cuartos simplemente porque creo que no teníamos nombre y en la que muchas veces en los feedback se nos ha ignorado, y creo que hemos estado trabajando mucho y los resultados se están viendo en el que estamos consiguiendo ganar a gente que es monstruo, y estoy muy orgulloso de esto que estamos consiguiendo y que creo que vamos a seguir consiguiendo porque esto es un camino y creo que lo estamos haciendo muy bien. Con todo esto dicho, voy a comenzar. Me pongo la cámara, me pongo el tiempo, bebo agua, lo hago rápido. Vale. Platón describía dos mundos, el mundo de la idea y el mundo de lo sensible. En el mundo de la idea es la manera en la que si esta narrativa es verdaderamente justa, porque es alta de oposición, en este mundo específicamente va a quedar cuarta. La manera en la que va a quedar cuarta es porque no construye la comparativa que sea en este debate. La comparativa en este debate no es que nosotros tengamos que defender que el entorno sea competitivo, la comparativa que tenemos que defender en este debate es que el verdadero break es individualizado y cada persona tiene un verdadero break importante. ¿Por qué esto va a ser importante en la adjudicación de la comparativa? Porque incluso si ahora Luis Felipe hace maniobras extrañas en la que trata de comparar otra cosa, en primer lugar estaría acuchillando a su propio compañero porque estaría dando una comparativa con la que no ha construido, y en segundo lugar estaría haciendo muy poco engage y tenemos muy poco material para poder responder a las cosas nuevas que haga. Mira, ¿cuál es la narrativa entonces que se ha generado el gobierno? Que el verdadero break son, por ejemplo, ser competitivo, es decir, esa sería una narrativa idónea o sería una narrativa perfecta que podría darse, pero también que el verdadero break es haber perdido el miedo a hablar en público, el verdadero break es haber superado mis límites, el verdadero break es de manera utilitarista, gracias a esto haber obtenido un trabajo, el verdadero break es haber obtenido soft skill, o el verdadero break son los amigos que hacemos por el camino. El punto es que sea individualizada y cada persona tenga la misma. ¿Por qué esto es cierto? Simplemente por un factor lingüístico de cómo está construido esta misma emoción. Es decir, si la emoción asume que el verdadero break son los amigos que hacemos por el camino, la precedencia que esta narrativa exista es que exista antes una narrativa de que el verdadero break existe, es decir, que todos conozcamos lo que es el verdadero break. El verdadero break, precisamente, sin el propio InfoLife, te dice que es que cada persona, o que en general hay otros motivos, lo que defiende el gobierno es que hay otros motivos. Ahora, para que este caso funcione, lo que hay que probar es que existe una excluyencia, es decir, que el lado de oposición no puede defender que también está esa narrativa. Esto se prueba demostrando, y aquí es la primera respuesta que voy a dar a oposiciones, que la existencia de esta narrativa devora la narrativa de que el verdadero break es algo individualizado. Voy a dar dos mecanismos muy robustos.
El primer mecanismo es por la manera en la que se materializa esto, y hace 3 partes de cómo se materializa esto. Primero, porque los medios relativos y los espacios que se dan hablan de que el verdadero break son amigos que se hacen por el camino. Esto se ve, por ejemplo, en el podcast de El verdadero break, o otro tipo de podcast, otro tipo de vídeos que se hagan en YouTube, otro tipo de entrevistas, o las dedicatorias que se hacen en la final de discursos, sean precisamente diciendo que el verdadero break son los amigos que se hacen por el camino y no otro tipo de narrativa. Segundo, porque los amigos formadores y coach le enseñan a sus alumnos y a las personas a las que le están enseñando que el verdadero break son los amigos que fueron por el camino porque esta narrativa existe. Tercero, porque entre el mismo circuito se acaba retroalimentando a través de esto. Cuando, por ejemplo, yo pierdo, no me salen las cosas como yo quiero, a mí Grego me dice, no te preocupes, el verdadero break son amigos que haces por el camino. Cuando yo estoy haciendo una conversación de metadebate, lo que se me dice es, oye, pero lo importante no es solo otros factores, lo importante es que el verdadero break son este tipo de cosas. Es decir, que la manera en la que se materializa esta es de una manera, por así decirla, devoradora o discriminadora, que fagocita que se dé la otra, pero no que se dé la que cada una es individualizada. Pero segundo mecanismo, y este es muy importante, por el utilitarismo de la nomenclatura. ¿A qué me refiero con esto? Cuando algo tiene nombre, es más fácil que nos sintamos identificadas con esa cosa o que tengamos un efecto anclaje con esa cosa. Por eso a la mayoría del grupo, o sobre tipos de, por ejemplo, enfermedades psicológicas, se le trata de poner un nombre, para que la gente pueda informarse más sobre eso y para que la gente se sienta más identificada sobre eso. Porque no es lo mismo compararte con la otredad a compararte con un hombre que tiene gente que habla sobre eso. El punto es que en el lado de oposición, como existe esta narrativa, lo que la gente ve y a lo que tiene anclaje es que el verdadero break son amigos que se hacen por el camino y no que el verdadero break son otro tipo de cosas, simplemente porque existe un nombre que le pone específico a que ese es el verdadero break, es decir, que esto es el utilitarismo de la norma. ¿Cómo debe entonces adjudicar las explicaciones que acabo de dar? Para que mi baja nos gane, tiene que dar razones que sean distintas para probar que efectivamente esta narrativa se ve devorada, porque si no siguen dependiendo de las explicaciones que ya acabo de entregar en el vice, y cualquier impacto que sea subsidiario de esto es dependiente de las explicaciones que ya he dado, pero en cualquier caso esto supone que ganamos a Oppo. Le voy a entregar un punto a la baja para que me haga engage y luego sigo con la segunda parte. Creo que el hecho de que existan varias narrativas no implica que todas las narrativas tienen el mismo peso, pero además literalmente todo lo que has dicho de soft skills, buen trabajo, ser competitivo es académico, o sea, estás hablando de lo mismo. Estoy hablando de debate competitivo en el sentido de soft skill, en el sentido de superar mis límites, en el sentido de perder miedo en público. Son cosas que también tienen que ver conmigo y que no necesariamente tienen que ver con lo competitivo. En el debate competitivo difícilmente adquieres cosas porque es algo que se vuelve hiperespecializado. Yo probablemente, aunque no haga más debate, ya he escrito las cosas positivas que me podría dar el debate y lo sigo haciendo porque soy competitivo. Pero hay mucha gente que aunque no lo practique de manera competitiva y lo haga de manera casual, se lleva este tipo de cosas. No son narrativas que vayan incluidas en la parte competitiva. Este único engage que me habéis hecho, no habéis negado lo otro, así que supongo que lo estáis comprando. En cualquier caso, sí que existan otro tipo de narrativas. Devora, cuando yo te acabo de probar que una tenga nombre y que las demás no tengan nombre, ahora que se devore, no puedes ignorar este análisis. En el 100% de nuestro caso tenemos certeza de que las devora. En vuestro caso, como mucho, las construcciones que hagáis serán mitigatorias. ¿Por qué entonces debe de ser esto individualizado? Porque cada persona lo hace de manera distinta y cada persona se ha metido en debate por una razón distinta. Hay personas que se han metido en debate porque quieren ser el mejor y alimentar su ego. Hay personas que se han metido en debate porque querían, por ejemplo, aprender cosas. O hay personas que se han metido en debate porque querían conocer gente. El punto es que cada persona debería tener un efecto anclaje para que no se invisibilicen sus logros y para verse como una persona reconocida a través de los logros a la que esa persona le da valor, y para eso es necesario que exista una narrativa que justifique ese sentimiento que quiere sentir esa persona. Con esto explicado, antes de ir al mundo de lo sensible, quiero que Alta me dé un POI por si va a tratar de probar otra cosa. Cuéntame. Querido, todas las narrativas de soft skills, todo lo que estás explicando se puede ver cuando estamos buscando querer tener más amigos en debate. Lo siento, es que de verdad no tienen caso. El punto es que no es exclusivo. Es decir, es cierto que subsidiariamente y de manera colateral, cuando yo buscaba hacer amigos, pude escribir otras cosas. El punto es que si yo únicamente lo quería hacer por soft skill, si yo únicamente lo quería hacer por ser competitivo, si yo únicamente lo quería hacer por algo, en tu lado no se puede hacer. Es decir, que se reduce solo el escenario en el que colateralmente, cuando quería escribir una cosa, acaba escribiendo la otra, pero eso no hace que mis logros se ven con eso. Ahora, vamos con el mundo de lo sensible. Porque esta narrativa se materializa y afecta, porque las narrativas no penetran de la misma manera, precisamente a las personas que no pueden cumplirla. Es decir, las personas que ya han conseguido amistades no necesitan de la narrativa de que el verdadero break son los amigos que hacemos por el camino para sentirse bien. A las personas a las que afecta esta narrativa es precisamente a las que no lo consiguen, y esto se ve en dos cosas.
La gente que no consigue hacer amigos, sea por características geográficas, sea por características de que el circuito le parece algo tóxico y que no quiere hacer amigos porque ninguno le cae bien, sea por características de que una persona intrusiva y que tiene dificultades, a esta persona se le invisibiliza cuando se le dice activamente que en realidad el verdadero break es tener amigos, pero no me interesa o me interesa pero no lo consigo. Pero segundo, a gente que se toma muy en serio el debate, a gente como Pablo Ponce que cuando no briquea o llora o lo pasa mal por haber quedado cuarto, lo que le dicen es, no pasa nada, tiene el verdadero break los amigos que haces por el camino, invisibilizando cómo se sienten estas personas y llegando a que no puedan desahogarse con otras personas porque se dice que lo suyo no es tan importante. Creo que con esto ganamos de manera definitiva este debate. Muchísimas gracias, Capi, por ese discurso. Para cerrar el debate en altas, llamamos a Luis Felipe. Here. Un saludo a toda la sala. Mucho cariño, la verdad, para todos en general. Para probar audio voy a decir que voy a hacer el comentario de Papo Orgulloso. Muy, muy buen torneo, Pablito. Estoy muy orgulloso, la verdad. Muy buen torneo. Yo los quiero mucho, pero es que de verdad desde el primer gobierno no hay caso. Dos refutaciones que puedo hacer. La primera es el punto de Grego construyendo que el circuito no es un espacio seguro y al final es muy problemático porque yo me quiero concentrar en hacer amigos en oposición y esto es completamente inaccesible. A ver, yo no sé en qué mundo y en qué cueva viven ustedes dos. Uno, literalmente los foros. Dos, literalmente los grupos de WhatsApp. Tres, los torneos presenciales. Cuatro, directamente la comunicación en los diferentes grupos de competitividad. Cinco, los diferentes grupos de prácticas. Seis, los diferentes formadores que se pueden comunicar y si yo quiero hacer amigos le puedo decir mi formador que le diga al otro formador. Es decir, literalmente en este momento novatos de LOCAP tienen amigos buenísimos dentro de España gracias a algo que se llama la tecnología, por si el primer gobierno no había escuchado al respecto. Creo que es literalmente ridículo decir que es inaccesible con respecto a ser amigos. Segundo, esta idea de Grego con respecto a la soft skill y aprender a hablar en público. Noten cómo todos los ejemplos que daban literalmente los podemos tener en oposición, excepto lo de la competitividad, porque la competitividad es inaccesible. Es decir, desde lo que podemos tener en oposición cuando les dimos que el verdadero break son los amigos y ellos, por ejemplo, si quieren concentrar solo en su soft skill o en aprender a hablar en público, uno, las dos literalmente no son excluyentes y cuando están persiguiendo tener amigos y disfrutar, pues también ven creciendo sus otras perspectivas, pero la segunda, no pelean con nuestro encuadre y ese es el punto, no es una cuestión probabilística al azar de que hay 30% de probabilidad random de que puedan concentrarse en una o en otra. Pablo les da 5 razones en las cuales por qué las personas que acceden a debate tienen exagerados incentivos para en un primer lugar buscar la competitividad, no hay engage con nada del encuadre con respecto a ello, es clarísimo que el 95% de las personas que entran a debate quieren ser lo más competitivos posibles. Ante esto, Adrián también hace un punto y voy a responderlo preventivamente. Adrián, creo que también es falso si van a querer desencuadrar con respecto a esto. ¿Qué mostramos en los CVs de las personas de adjudicación para los torneos? Resultados. Literalmente en las comunidades, y esto lo expliqué muy bien Weber en la sociología, se basan y se crean a partir de activos sociales. En debate el activo social por excelencia son los resultados, los breaks y las finales. Por eso lo exhibimos con todos los equipos de adjudicación. No exhibimos cuántas personas forman, no exhiban cuántos torneos se han divertido mucho, no exhiben cuántos círculos sociales han creado. No, lo que se exhibe en particular son los resultados y esa es la corriente predominante desde 2016, precisamente gracias a la narrativa de que el verdadero break son los amigos. Ahora está empezando a cambiar un poquito eso y también se incluyen fun facts acerca de los equipos de adjudicación. Empezamos a revalorizar y a quitarle un poco de valor social al éxito con respecto a la victoria. Vamos entonces a ponderar este debate y a explicar claramente cómo ganamos esto. Creo que hay 4 líneas de impacto que hacen que las personas necesariamente se sientan la mayoría de las veces muy mal cuando no breakean en el mundo de gobierno. Creo que
ya entrando con todo este encuadre y habiendo entendido que las personas en un primer lugar tienen incentivos competitivos, si no ninguno de nosotros estaríamos yendo a Semude precisamente, aquí hay 3 puntos particulares. La primera, la salud mental. Noten cómo hay muchísimos debatientes justamente con ansiedad porque se han generado una expectativa a partir de este activo social. ¿Cómo se da en el mundo de oposición? Literalmente le estamos diciendo que deberían de revalorizar eso y deberían de tratar de pensar que los amigos también son parte y una parte fundamental del proceso que hacen. Ahora, noten cómo se ve esto en el metadebate. Pablo ha probado en todo su encuadre que la mayor cantidad de gente tiene expectativas con respecto al triunfo. Lo que no hemos probado, y es verdad que solo está enunciado, pero no se ha desarrollado del todo, es si esto puede llegar a ser efectivo o no. Creo que hay 3 razones por las cuales pueden ser efectivas. Uno, por lo fácil que es revalorizar las amistades y por lo bonito que son estos procesos. Cuando yo pierdo mis cuartos de final, yo literalmente estoy destrozado, pero de repente alguien me dice, oye, pero qué bonito proceso hiciste con Janice y con las otras personas que conociste. Cuando pienso y cuando recapitulo el proceso suceden 3 cosas. La primera, que recurro a la nostalgia. La segunda, que empiezo a romantizar el proceso en mi memoria pensando que estas personas realmente querían lo mejor para mí. Incluso si es mentira, pero de hecho me sirve fantásticamente para que psicológicamente tenga un proceso fantástico al respecto. Pero la tercera es que también los aprecio más y esto genera un impacto bilateral en que ahora puedo, por ejemplo, preocuparme más por mis duplas, preocuparme más por las personas que están al lado de mi sociedad, no focalizarme tanto, por ejemplo, cuando estoy en un torneo y yo soy el formador con respecto a todos mis novatos allí y no focalizarme en solo voy a tener éxito, sino cómo les está yendo a los otros, tratar de establecer nuevas redes sociales, una cosa que es muchísimo más accesible y que da muchísimo más satisfacción, incluso en el worst case de las cosas. Pero segundo, noten que literalmente el 95% de las personas no recurre al éxito, no solo por los 5 puntos que dijo Pablo de arbitrariedad, sino por las estadísticas básicas. ¿Cuántas personas no van a brequear en este torneo con expectativas fuertes al respecto? Pero en oposición, cuando les dijimos que una narrativa alternativa, que es que el verdadero break son los amigos, ellos acceden a todos los mecanismos psicológicos que acabo de narrar y pueden revalorizar este no éxito a revalorizarlo como un éxito, porque después del debate, de la moción de debate en ronda 5, me quedé hablando en el servidor de Discord con mis amigos de Venezuela, qué bien lo pasábamos, nos conocimos, echamos unas charlas y la verdad es que me lo pasé bien en 2 noches seguidas. No es el gran fracaso que suele suceder desde el mundo de gobierno. 3 criterios de ponderación al respecto y voy a ser muy claro. El primero es un criterio de vulnerabilidad. Noten todas las personas dentro del circuito de debate que no tienen recursos. Noten todas las personas dentro del circuito de debate que no los puede formar Fabián Jaksic. Noten todas las personas del circuito de debate que no se pueden pagar un psicólogo para después de formarse unas expectativas competitivas en el mundo de gobierno no poder tener a ello. Al menos en esta oposición tenemos la dignidad de darles una narrativa que les pueda alivianar esa carga. Segundo, por un criterio de accesibilidad. Noten que los amigos los puede hacer cualquiera, acceder a los breaks es un proceso sumamente complejo, sumamente arduo. Gente, es muy difícil realmente llegar a los ámbitos de élite de debate. Antes de avanzar, quiero que haga un engage real, baja de gobierno. Luis Felipe, tú mandas a marca por café porque efectivamente el break te importa. Que tú seas buena persona no depende de esta narrativa, depende efectivamente de que no tú puedas conocer el valor de las personas. Y socialmente denigrante el que acabas de hacer, sino que además de eso lo que estás mostrando es que literalmente las personas cuando nos embarcamos en estos procesos de competitividad y no tenemos no tenemos capacidades narrativas que hagan contrapeso, pueden tomar decisiones de las que se puedan arrepentir, lo cual en oposición no tenemos porque cuando le damos más peso a los amigos es cuando justamente no tomamos decisiones de las que nos podemos arrepentir. Uno. Segundo, que literalmente se dan todos los impactos sociales que expliqué a continuación. Tercero, están fuera. Y literalmente quiero notar que baja de gobierno no hacen ningún tipo de engage, o sea, por favor, hagan un punto de verdad. Último punto, si van a hablar con respecto a las personas que breakean y cómo se les quitan, cómo la narrativa, cómo sienten, se ven perjudicadas porque personas como por ejemplo que breakean sienten que ahora se les está quitando valor social, creo que esto es prevenido por 2 razonamientos. La primera es que noten que igual siguen teniendo microcírculos en donde el éxito sigue siendo muy importante y 2, porque estas personas ya lo valoran por procesos personales de expectativas individuales que ellos quieren. Noten aquí cómo es muy claro, es exageradamente accesible, las personas más vulnerables dentro del circuito están mucho mejor, pero último punto de impacto, creo que no tenemos relaciones tan tóxicas con debate. La gente en el mundo de gobierno está dispuesta a gastarse muchas horas para tratar de llegar a esa élite competitiva. El mundo de oposición, cuando los verdaderos breaks son los amigos, tenemos más contrapesos, son capaces de tomar mejores decisiones y podemos hacer que las personas disfruten mejor el estar en un ambiente tan maravilloso como lo es debate. Gracias. Muchísimas gracias por ese discurso, Luis Felipe. Llamo entonces para abrir el debate en bajas a Horacio. A tu primera palabra, here.
No me veis ni me oís, o sea, nada de nada, todo fatal. Ahora me ves, vale, ahora me veis. Luis Felipe, lo que decía es... ¿Me veis ahora bien? ¿Me veis? Nice. Lo que quería decir es que aprecio mucho a las personas de esta sala, agradezco, o sea, aprecio mucho particularmente a Luis Felipe, que lo sepa. Y es importante entender también que me alegra muchísimo que haya 2 equipos españoles dentro de esta sala, porque lo que determina es que efectivamente el paso del tiempo ha servido y todas las personas que están aquí hemos crecido. Eso es súper guay de poder verlo y construirte con otras personas dentro de tus comunidades, la verdad. Ya. El principal problema que tiene mi alta es que es un caso extremadamente especulativo en muchos sentidos, en el sentido en el que hay que entender cómo se materializan las cosas. Aquí Grego da 2 análisis que son importantes. Lo primero es a quién aplica, pero no entendemos hasta qué punto esa magnitud termina afectando a cómo las personas se terminan percibiendo. Hay que entender entonces que la importancia de la narrativa que querían explicar en alta de gobierno no está cumplida, hay una carga de la prueba de la que carecen. Ojo, ¿qué es lo más importante que saca la Cámara Alta de Gobierno en su turno? Es el punto de invisibilizar a las personas que se pueden sentir mal. Creo que ahí el único ejemplo que hay para poder demostrar esto es Pablo Ponce poniéndose triste cuando efectivamente pierde un break. Ahí entonces hay que explicar por qué no es importante y cómo eso afecta a las personas. Así se materializa un caso. Vamos a extender por ahí a la Cámara Alta de Gobierno. El problema de la alta oposición, de nuevo, es que parte de premisas que no están demostradas. Sí, dice factores al aire sobre cómo funcionan las cosas, no lo tangibiliza, a esto hay que plausibilizarlo, vamos a entrar con ello. Entendamos cómo funciona esta narrativa y por qué esta narrativa es importante. Mira, esta narrativa afecta porque es la que más tiene valor con respecto a cómo se debe percibir el break. No es lo mismo a que en debate se hacen amigos, que en debate hay comunidad, que en debate hay... Eso no es importante. Lo que importa es que esta es la única narrativa que modifica la perspectiva sobre cómo efectivamente se ve el break. Aquí hay que entender entonces por qué la gente se mete a debate. Quiero decir, aquí pueden haber 2 perspectivas, ¿no? Personas que se meten a debate por el hecho de pasar el tiempo, por el hecho de entablar relaciones sociales y por el hecho de construirse, cosa que no entiendo por qué el break va a ser significativo o no para estas personas. Creo que entonces no son tan relevantes dentro de este debate. Si vienen a debate a tomarse cervezas entre las rondas, creo que lo más importante son personas que efectivamente entienden debate como un proceso amplio de construcción personal en todos los escenarios. Creo que ahí es donde está el debate, ¿no? Cómo las personas entienden que efectivamente se puede construir en debate, se puede mejorar en debate, se puede construir una mejor oratoria en debate y se pueden conseguir resultados cuando el trabajo que estás haciendo te sirve para informarte sobre el mundo en el que te rodea. Creo que esas son las personas más importantes. Aquí alta oposición lo que nos decía era que lo que iba de más importante o que la cosa que teníamos que defender era la hipercompetitividad en algún escenario que no está demostrado. El problema es que asume alta de oposición que este happy flower sobre la existencia es lo que nos va a dar a nosotros una mejor gestión emocional sobre cómo se procesa la frustración dentro de las personas. Y es por eso que hay que establecer la comparativa bien, y que salga yo en bajo de gobierno a establecer la comparativa me parece problemático. Entendamos cómo se ve la comparativa. Mira, el break es el único reconocimiento o es un reconocimiento hecho para determinar quiénes son los mejores equipos dentro del break. El propio circuito, el propio manual, desde que se concibió debate, establece que el break es aquello que los equipos necesitan para sentirse reconocidos académicamente. Es por eso que lo que está haciendo es cambiar una perspectiva que se tiene por sobre cómo se debería percibir el espacio que efectivamente está dedicado a la competición y el reconocimiento de crecimiento personal de las personas. No es un espacio más en debate, sino que es el break que efectivamente lo que busca es reconocer esos espacios mayores. ¿Qué pasa con las eliminatorias entonces? Que se les resta el reconocimiento que son importantes, por tanto, todos los logros de los que decía Luis Felipe no se terminan cumpliendo. Pero ojo, vamos a ver cómo se ve en oposición. Mira, Luis Felipe, ¿qué vives? ¿Debajo de una piedra? ¿No sabes que los social existen? ¿No sabes que existen los espacios entre rondas? ¿No sabes que existe el teléfono para poder contactarte con tus amigos? Es por eso que no entiendo por qué necesito rehuir de esta propia narrativa para no poder entablar relaciones en debate. Es por eso que mi alta falla al responder a Luis Felipe, y Luis Felipe se mete un tiro en el pie a la hora de explicar por qué el break es importante y cómo modifica esta narrativa a cómo se percibe el break. Lo que entiendo entonces del caso de Luis Felipe es que la narrativa no es
exclusiva ni afecta a cómo yo me tengo que comportar como buena o mejor persona dentro de todo el escenario particular. Porque si ya hay narrativas que afectan a cómo yo tengo que comportarme bien con las personas, no tengo que ser un hijo de puta, tengo que respetar las neurodivergencias, entiendo entonces que esta narrativa genera un grupo particular de personas. Si lo demostramos, estamos ganando a ambas altas. Vamos a explicar cómo afecta esto, en primer lugar, emocionalmente a las personas, ¿vale? Y aquí hay que ser mucho más amplios que mi alta, ¿no? Más allá del ejemplo de Pablo Ponce, hay que ser muchísimo más claros y muchísimo más tangibles. Ante esto, lo que hay que entender es que esto no solo minimiza las emociones, como decía Capi en literalmente sus últimos 15 segundos. Hay que entender que esto minimiza cómo yo interpreto las cosas que me pasan a nivel emocional por sobre algo que para mí es importante, que es el reconocimiento académico. Si el break es ese reconocimiento académico y yo me frustro porque no alcanzo el break, es porque el break efectivamente es algo importante para mí y yo reconozco académicamente que eso es importante para mí. El problema es que cuando tú minimizas esas emociones, no solo pasa lo que dice Alta de oposición, ¿no? Que te frustras, sino que se te rompen las expectativas, se te rompe el ideal por sobre todo lo que has construido, pero ojo, se desmitifica, se desmerita todo aquel trabajo que tú has tenido durante todo ese tiempo. Cuando alguien viene entonces en una sala y te dice, bro, lo importante son los amigos que hemos hecho durante ese torneo, es que todo el trabajo previo al torneo no ha merecido la pena, todo el trabajo previo a CEMUDE no ha merecido la pena, todas las veces que yo me he preocupado por recibir feedback de los jueces no merecían la pena, porque lo único que importaba era que yo me pudiera relacionar en lo social con las personas. Eso hace que las personas que deberían apoyarme, que son mi círculo cercano, directamente no me están apoyando, me están negando las emociones que yo debería estar sintiendo, me frustra todavía más y soy mucho menos capaz de poder entender eso como importante. Dos impactos importantes que se generan aquí. Lo primero es que las personas que perciban esto como algo importante directamente se ven desmeritadas, ¿no? Están buscadas a ocultar que son personas que buscan crecer competitivamente dentro del circuito. Pero lo segundo es que, ok, breakear me da ansiedad en el mejor, no breakear me da ansiedad en el peor de los escenarios. Pero el problema es que la ansiedad es buena porque me está demostrando que tengo que trabajar más para conseguir aquellos objetivos que yo necesito y quiero, y por eso se me rompen las expectativas. Eso es lo exclusivo, baja. ¿Baja? ¿Por qué tendría el incentivo yo en el lado de oposición para presentar la narrativa de la manera más insensible del mundo si son mis amigos? O sea, ¿por qué rayos lo haría de esta manera? No es insensible en ninguno de los escenarios. Esto es ser capaz de entender que para personas son cosas importantes. No tengo que decirle que el break son los amigos. Le puedo sensibilizar de otra forma, que es las alternativas que podemos plantear, como decir, no lo conseguiste, ahora lo puedes conseguir más, puedes seguir esforzándote y puedes conseguirlo más. Los jueces están sesgados. Es así como se relativizan las cosas de otra forma en debate. Hay que entender entonces el impacto segundo que trae la Cámara Baja de Gobierno dentro de esto, que es cómo esto se premia la mediocridad dentro del circuito y hace que las instituciones no puedan conseguir los méritos que necesitan para construirse de cara a grandes campeonatos. Ante esto, hay que entender que la narrativa lo que tergiversa es la interpretación sobre cómo las personas se tienen que mejorar. Si lo importante no es que mejores en debate, directamente no tienes un incentivo a mejorar en debate. Entonces, haberte metido en el club de lectura si lo que querías era no ser importante o no ser competitivo. Cuando te metes en debate es porque eso en parte es prioritario dentro de tu existencia. Priorizas aspectos competitivos por sobre aspectos sociales porque eso es lo que generan importancia para ti las cosas. Las sociedades nuevas directamente no buscan priorizar esos espacios competitivos, no generan financiación, ni relevo generacional, ni incentivo a formar a nuevas personas, no se generan los impactos de oposiciones y el de la alta se ve muy magnificado desde nuestro mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Horacio, por ese gran discurso. Y vamos ahora a Mauricio para que dé inicio al debate de baja de oposición. Here. Gracias a la gente del debate y sobre todo a Peña, que es definitivamente los amigos que he hecho en el camino. Feliz de estar con él. Ya, escucho bien, ¿no? Voy a comenzar. Ahorita. Tengo que esconderme de mis coachados que están en un centro de escolar. Ya, a ver. Listo. Ok, voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Lo primero que voy a hacer es despriorizar el clash a nivel individual por dos motivos principales. El primero lo introduje en mi poll. Creo que es poco probable que en cualquier lado de la cámara la forma en que la gente venda la narrativa sea particularmente extrema y no tome en cuenta las otras narrativas que son particularmente importantes de las personas. Imagínense una persona real en el mundo de debate real. Cuando la persona fracasa en el mundo de oposición, no le va a decir como, oye, pero no necesitas amigos, olvídate de ganar. No, probablemente le va a decir, ok, entiendo lo que pasas y entiendo justamente que probablemente quieres mejorar en debate y quieres ser un campeón, pero no te olvides que hasta que eso pase, igual que hizo tus amigos, estoy aquí contigo, te puedo guiar porque
porque te quiero, justamente porque lo que más me importa a mí es que tú estés conmigo y mi valor justamente, tu valor basa justamente en nuestra amistad. Es decir, creo que no tengo por qué presentar la narrativa de una manera que niegue la competitividad en el mundo de gobierno, es particularmente absurdo. Lo segundo es que creo que es increíblemente poco claro cómo la gente justamente va a recibir la narrativa en cualquiera de los dos lados, ¿verdad? Y creo que el primer gobierno se automitiga al explicar que como las narrativas son subjetivas, la certeza de pensar que va a haber una tendencia y el impacto también es increíblemente menor. Esto quiere decir que lo más importante es cómo esto va a afectar la construcción de las sociedades de debate, porque además es el impacto con más fuerza dentro de la ronda, porque es la precondición para que literalmente cualquier otro impacto en el debate pueda funcionar. Si las sociedades de debate se estructuran de una mejor manera, es muy probable que justamente tengan más recursos, más plata y sobre todo que puedan generar una gran cantidad de beneficios. Lo primero que voy a hacer es desmentir la idea que sale en el discurso de Horacio con respecto a que las sociedades tienen que construirse de forma competitiva para conseguir financiamiento. Esto es mentira por tres grandes motivos. Uno, porque para la mayoría de universidades la sociedad de debate es una de un montón de cosas que puede presumir. Esto quiere decir que a menos que tengas un logro increíblemente fuerte en debate, o a menos que, por ejemplo, tu universidad sea muy pequeña y dependa mucho de debate, de que tú ganes o no ganes cosas no es un tipping point para recibir una gran cantidad de dinero, porque probablemente la universidad no va a ganar mucho con tu publicidad, ¿verdad? La PUC gana un montón de publicidad con 1000 fuentes, por eso nos da un maldito sol, ¿verdad? Lo segundo es que noten que en muchos casos el motivo por el cual la gente exige una sociedad de debate es para tener un espacio, por ejemplo, para generar eventos sociales, para, por ejemplo, generar como espacios de comodidad. Y ojo, en la medida en que hay un reporte de satisfacción mayor en este tipo de lugares, es más probable que la gente diga, ok, quiero financiar este tipo de club porque es el club donde probablemente la gente está más conforme, es el club donde más gente postula cada año, es el club donde probablemente hay mayor capacidad justamente de innovación. Pero tercero, nota que probablemente cuando hay narrativas contrarias, por ejemplo, de que un club es particularmente tóxico o que una sociedad de debate excluye a aquellos que no ganan o todo lo demás, es más probable que para la universidad sea decir, oye, voy a financiar un club que solamente va a impactar a 10 o 5 personas que son las competitivas y no para 30 o 40 personas, que es el mundo de oposición. Esto quiere decir que es poco cierto lo que en el mundo de gobierno hay más financiamientos, no todo lo contrario. ¿Cómo se ve el financiamiento y cómo se ve la comparativa en ambos lados de la casa? Primero, noten que hay un costo de oportunidad y es importante esto. Pero una gran cantidad de sociedades hay un costo de oportunidad muy fuerte, dado que en muchos contextos probablemente, uno, el tiempo de entrenamiento y de cualquier cosa es limitado. Dos, los recursos también son limitados. Tres, en muchos casos yo tengo que generar un trade-off o genero reglas más estrictas para que la gente sea muy competitiva, como por ejemplo, si tienes más de 3 faltas, te botamos del club o todo lo demás, o somos increíblemente flexibles. Pero 4, y más importante, porque también la forma en que los coaches priorizan las clases o se seleccionan estas personas puede ser muy diferente. Por ejemplo, elegir un coach que es muy bueno en debate, pero que no es un tipo muy agradable o muy cómodo, o por ejemplo, elegir clases que estén más basadas, por ejemplo, en como 1 hora de clase versus 2 horas de clase, y en esa hora extra, por ejemplo, tener un espacio de divertimento. Esta serie de trade-offs hace que en el mundo de oposición significativamente más tiempo, probablemente no un montón, pero sí mucho más tiempo que en el mundo de gobierno, esté dedicado para otras actividades, ¿verdad? ¿Por qué esto es significativamente importante en el debate? 4 motivos. 1, porque mientras más diversidad hay de opciones, porque estás en el club en primer lugar, es decir, no solamente debates, sino que por ejemplo hay espacios, por ejemplo, lúdicos, hay por ejemplo como actividades de recreación, como hace un montón Low Cap, por ejemplo, probablemente más gente quiera seguir siendo parte del club, dado que incluso cuando no pueden competir, porque no tienen mucho tiempo, la vinculación es mucho más fuerte. Segundo, porque noten que la narrativa dominante cambia, ¿verdad? Es decir, cuando probablemente hay un ambiente que es naturalmente competitivo, pero ahora hay un fuerte contrapeso que tiene la figura de autoridad, como los coaches, como por ejemplo la gente más vieja, etcétera, es más probable entonces que yo mitigue mi ansiedad y por ejemplo me quiera quedar más tiempo en el club, lo cual hace que más gente se quede por más tiempo, lo cual hace más financiamiento. Tercero, porque nota que ahora hay un compromiso por ayudar a la gente que está peor a sentirse integrada. Creo que ser competitivo, y yo reconozco esto, se hace egoísta, ¿verdad? Cuando yo quiero ganar un torneo, cuando yo quiero ganar se mueve por tercera vez, creo que yo quería justamente centrarme solamente en eso y me olvidé de convivir con mi delegación. Me olvidé, por ejemplo, de que había gente novata que me había ido conmigo al viaje y que probablemente estaba mucho más nerviosa que yo, ¿verdad? Esto quiere decir que muchas veces la gente con más competitiva se olvida en el mundo de gobierno de prestar atención a los demás a su alrededor. En el mundo de oposición más bien son más empáticos, veo que han sido fuertemente socializados bajo la idea de que, adivina qué, el break también se gana con ayudar a estas personas. Esto quiere decir que el incentivo para que haya más apoyo, más comodidad y más divertimento claramente es mejor en el mundo de oposición, ¿verdad? Pero cuarto, y esto es crucial, noten que a nuestro lado de la cámara es más probable que en general la narrativa frente a las victorias no sea tan ensalzada como es en otros lugares, ¿verdad? Noten que, por ejemplo, algo que pasa en el escenario de la PUC, por ejemplo, otro tipo de sociedades, es que hemos normalizado que hay que llegar a ser demasiado altos o que hay una valla demasiado alta para justamente ser suficientemente PUC, ser suficientemente bueno. Nota que incluso cuando
no sea lo que el club directamente diga, cuando todo el mundo ve una sociedad como la mejor, por ejemplo, la más competitiva, o cuando una sociedad ha conseguido algo bueno, automáticamente uno se autoimpone la valla. Es necesario entonces el contrapeso directo para que la narrativa dominante en los clubes y sociedades de debate sea más bien que lo que más importa es la inclusión y la comodidad, para que entonces probablemente el nivel de satisfacción y apoyo sea significativamente mayor. Esto claramente tiene un delta fuerte, no solamente en cómo la gente en general dentro del club está mucho mejor, pero también porque hay más chances de financiamiento y apoyo sistemático, lo cual es el impacto más relevante de la ronda. Antes de impactar esto además en principios, alta. Gracias. Tu análisis es especulativo. No necesito esta narrativa para hacer socios o actividades y o algunas universidades según qué razón dan financiación. Lo único no especulativo es las personas que no pueden tener amigos, sea por la razón que sea, y se les ridiculiza precisamente como hecho. Tengo dos respuestas a eso. Primero, si la gente no tiene amigos en debate, se va y ya está, fin. O sea, no es como que tienes tu único espacio. Dos, ya expliqué que las narrativas pueden ser más o menos aceptadas socialmente, pero tres, cuando yo hago un esfuerzo estructural para explicarles cuál es el trade sistemático y por qué la mayoría de universidades van a tener esa lógica de decisión, no puede solamente label todo ese material de análisis como especulativo, pues no, pues eso no es engage. No, finalmente, miren, creo que esto es lo mejor a nivel moral, eso es crucial, miren. Dado que tenemos en el debate certeza de que la gente que es muy buena va a recibir un montón de logros en ambos lados de la casa, y dado que esta gente probablemente también consigue un beneficio extra en el mundo de oposición, cuando nuevamente no se enfrasca demasiado en esto y sobre todo no se le asocia solamente con sus logros, sino también porque es una buena persona, el beneficio moral más importante de la ronda panel es ¿cuál es la narrativa que incluye a más personas? Si todas las personas valen igual en el mundo y en el mundo de debate, y sabemos que no todas las personas van a acceder a ser muy buenas, pero todas las personas van a acceder a una buena sociedad de debate que es significativamente cómoda con todos los beneficios que he probado en baja de oposición, la opción más moral, la narrativa más moral es la del mundo de oposición, orgullosos de oponer. Listo, muchísimas gracias Mauricio por ese discurso. Ya vamos ahora a Adrián como látigo de baja de gobierno. Here. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan y me ven? Se te escucha y se te ve. Sí. Ok, dame un segundo. Listo. Voy a empezar. 3, 2, 1. El debate de las altas es completamente simétrico, porque el punto más álgido de mi cámara alta es la gente no tiene amigos. Creo que en ambos lados la gente puede o no tener amigos, en ambos lados la gente puede o no tener logros. Creo que eso es lo menos relevante dentro de la ronda. Y por el contrario, la cámara alta de la oposición, su punto más fuerte y más álgido es la afectación que se puede dar referente, por ejemplo, a la salud mental, a las relaciones tóxicas y a, por ejemplo, quitar el valor a otras cosas. Creo que eso es indiferente de la narrativa. ¿Por qué? Porque con esta narrativa aún te sientes mal si no brequeas. Ese iba a ser mi punto de información. La narrativa existe, la narrativa está latente y aún así tienes pues a Pablo Ponce llorando o cualquier persona sintiéndose jodidamente mal por algún tema académico. ¿Qué quiere decir? Que el cambio marginal que tenemos en las cámaras altas es ínfimo y no aplica dentro del debate. ¿Por qué razón entonces el debate es de bajas y vamos a ganarlo nosotros? Por dos razones. Miren, Mao quiere desencuadrar el tema individual diciendo no nos importa, pero creemos que es bastante cobarde hacer eso. ¿Por qué? Porque solo el cruce de las sociedades no es lo único relevante de la ronda. Lo que voy a hacer desde el látigo va a ser muy sencillo. Voy a girar todo el análisis de las sociedades de Mao, pero además les voy a explicar por qué a nivel individual las personas también se sienten muchísimo peor. Miren, lo que quiere hacer la baja de oposición es decir que lo que verdaderamente importa es la construcción de las sociedades de debate. Saquemos de este debate las sociedades de debate consolidadas. Con narrativa o sin narrativa, Rosario, PUCP, USFQ, la UCM o todas estas sociedades altamente consolidadas van a seguir igual. ¿La narrativa les puede afectar? Sí. ¿Les puede afectar un montón? Tal vez. ¿Les puede afectar hartísimo? Sí. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las sociedades consolidadas el debate no tiene cabida. El debate sí que tiene cabida y un delta significativo sobre las sociedades emergentes y son las que más se ven afectadas por esta narrativa. Limpiemos todo esto y rompamos todo el análisis de baja de oposición. Miren, lo que dice baja de oposición es no tienes que ser competitivo para mantenerte en el tiempo, sino por el contrario, la narrativa te ayuda a sostenerte en el tiempo. 3 respuestas fundamentales de por qué afecta al perdure de las sociedades. Primero, con respecto a las sociedades emergentes. Creemos que esta narrativa ha sido jodidamente nociva con todas esas sociedades emergentes
emergentes que cada vez están saliendo y emergiendo principalmente por el boom tecnológico, porque ahora la narrativa les lava el cerebro y es como, bueno, no me importa mejorar académica, bueno, no me importa tener personas académicamente buenas, porque lo que importa es que todos seamos amiguitos. ¿Qué es lo que pasa? Que esas sociedades no son sostenibles en el largo del tiempo. Basta 1 o 2 relevos generacionales en donde ya no les interesa el debate, porque probablemente tal vez no tuvieron una integración exitosa en el circuito, o porque probablemente simplemente ya se desligan de la actividad y comienzan a morir. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la propia creación de sociedades emergentes estamos poniéndole un freno significativo, porque no le estamos dando incentivos a mejorar, no le estamos dando incentivos a acoplarse dentro del circuito, porque si lo que dice Luis Felipe es cierto, de que la sociedad, que el circuito valora muchísimo el tema académico y tenemos sociedades emergentes jodidas la cabeza con esta puta narrativa, no va a tener un incentivo real a integrarse y que por lo tanto sean predecibles en el largo del tiempo. Lo segundo es que sí, muchas universidades sí exigen réditos académicos para poder continuar. Por ejemplo, la Nacional en Colombia, si es que tú ganas torneos, puedes eximirte de pagos de matrículas. ¿Qué quiere decir? Que de nuevo, esta narrativa entorpece el mantenimiento de sociedades que dependen de esto para poder continuar. O por ejemplo, la sociedad de Piura, que necesita, por ejemplo, réditos académicos para que las universidades les puedan seguir financiando. Esto se traduce en que entonces la narrativa pone un freno significativo, porque, ojo, no todas las personas van a estar de acuerdo con la misma, pero si tenemos un buen grupo, como dice Mao, que va a estar feliz con hacer actividades sociales y dejar un poquito de lado el debate, hay un gran incentivo para que estas sociedades emergentes se vean jodidamente afectadas. Pero segundo, esto lo que hace a mediano plazo es disminuir a quienes buscan academización, o sea, y deslegitimarlos y desmotivarlos, porque si yo estoy en una sociedad de debate y quiero ganar y quiero mejorar, pero la sociedad no me contrata un coach, sino por el contrario me dice, vamos a hacer un juego de búsqueda y respuestas o qué sé yo, o lo que sea, o vamos a tratar de ser los amigos de todo el mundo en el social, yo tengo un desincentivo fundamental para salir de esa sociedad lo más rápido que pueda. Por eso tenemos tanta gente migrando a sociedades diferentes. Eso es lo que sí jode a las sociedades emergentes y eso es lo que hace que la construcción del tejido no funcione. Noten que la baja de oposición depende de que esta narrativa sea el tipping point para sostener a las sociedades. Yo creo que hay 1001 formas para sostener una sociedad de debate, pero sí que cuando la narrativa existe, hay mayor certeza de que estas sociedades puedan tener conflictos, pueda romperse e incluso deje de ser sostenible dentro del largo del tiempo. Esto lo que hace es romper todo el análisis de baja de oposición y poner dudas razonables sobre por qué sus sociedades van a estar mejor o no. Noten que en términos de costo de oportunidad, el hecho de que gasten más tiempo en otras actividades es justo lo malo, ¿no es cierto? Porque tienes en la desmotivante a un grupo graso de personas que quiere seguir en términos académicos, pero además asumen que las personas únicamente se mantienen vinculadas por actividades sociales. Yo creo que esto es completamente bullshit. Si yo entro a una sociedad de debate donde literalmente como lo venden es debate o lógica o oratoria y las actividades son hagamos jueguitos, llevémonos bien con el social, emborrachémonos, creo que hay un desincentivo gigante a las personas que más le importa la actividad para abrirse. Mientras menos gente relacionada a la actividad tengas, es menos sostenible en el largo del tiempo. Lo que hace esta explicación es 1, girar todo el análisis de baja de oposición, pero 2, poner un bloqueo con respecto a que van a estar o no mejor las sociedades, porque ahora yo tengo dudas razonables sobre qué tan sostenibles van a ser. Es genuinamente muy especulativo de qué forma las sociedades se van a mantener en el lado de la baja de la oposición y eso rompe el análisis. Pero ahondemos un poco más el margen de victoria, principalmente con el resto del debate a nivel de impactos emocionales y que es lo que les trajo Horacio. Antes de andar con eso, si es que Alta tiene un punto, es un momento. Creo que es simplista decir que es solo frustración. Si el análisis de Pablo es cierto y también lo vinculamos a nuestra valía emocional, esos debatientes que tú estás hablando de circuitos emergentes se sienten fracasados en tu mundo mientras en el nuestro lo pueden revalorar. Estoy supremamente de acuerdo contigo, Luis Felipe. Exactamente por eso es insostenible en el otro lado, porque el nivel de frustración es peor cuando te lo explicó Horacio. Si tomamos que tu caracterización es cierta, de que el circuito hay un grueso grupo de personas que valora el tema académico, que valora el éxito, que valoran los logros, y eso es aún imperante dentro de las narrativas, ¿qué es lo que sucede cuando yo, por ejemplo, tengo motivación para mejorar, pero la narrativa me dice, no importa si no brequeas, porque lo que importa son los amigos? Creo que ahí es cuando bloqueas emocionalmente este tipo de cosas. Ahí es cuando, por ejemplo, minimizas las emociones, cuando rompes el grado de expectativas que tienen las personas. Creo que entonces es justo lo contrario. A nivel individual, las personas más afectadas son justamente las que esta narrativa les suprime. En ese orden de ideas, creemos que sí que nos oponemos a esta narrativa por justo lo que les dijo
dijo Horacio, miren, la exclusividad del caso de baja de gobierno se ve en dos medidas, a diferencia del resto, principalmente del debate de cámaras altas. Uno, respecto a por qué nosotros hablamos sobre por qué no debería enfatizarse esta narrativa específicamente en el break. Creemos que ese es el espacio académico idóneo en donde las personas consiguen sus logros o sus metas para las que se inscribieron. Por el contrario, creemos que hay narrativas diversas a nivel social que enfatizan otro tipo de actividades de esparcimiento, como los socials, como por ejemplo discursos, como por ejemplo otro tipo de actividades. ¿Qué quiere decir con esto? Que la necesariedad de la narrativa únicamente es explicada desde baja de gobierno. Pero segundo, a nivel de la individualización del sufrimiento, solo nosotros demostramos por qué a nivel emocional esto genera márgenes de bloqueo significativos. Miren, en un debate donde todo es especulativo, si nosotros les damos certeza sobre afectar al individuo y a sociedades emergentes, la única respuesta es baja de gobierno. Listo, muchísimas gracias Adrián por ese discurso. Para finalizar el debate llamamos a Peña. Here. Hola, ¿me pueden confirmar que se me escucha bien? Se te escucha perfecto, Peña. Va. El verdadero break es debatir con Mau. Mentira. Voy a empezar mi discurso en 3, 2... No, pues antes de empezar mi discurso, un saludo a la sala. Todos me parecen unos grandes debatientes, de verdad. Los aprecio mucho. Voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1, ahora. Cuando no breaké el TRD, recuerdo que me sentí súper mal, me puse a llorar, pero en ese momento se me acercó Jess, Diego Duarte, Juanita, Adrián, y todos me abrazaron. Y creo que en ese momento me di cuenta de que en realidad más que el break, lo importante es tener esos amigos que están ahí cuando te pueden consolidar. Y creo que esas personas son conscientes de que el espacio de debate va más allá de lo académico. El espacio de debate va más allá de las cosas que nos podemos plantear en respecto a si soy el mejor orador, el segundo mejor orador. Creemos que lo único importante y lo valioso es justamente cómo esta lógica de networking y esta lógica de cómo se configuran las sociedades hacen que ahora en la comparativa las personas puedan sentirse mejor, puedan sentirse integradas, pero que además las personas puedan tener accesibilidad para entrar a estos espacios. Creo que el discurso en el látigo va a ser muy sencillo. Primero, grafiquemos el impacto de cómo la inclusión y la accesibilidad termina siendo lo más importante y cómo el Mau efectivamente logra demostrar esto, pues lo vamos a graficar. Lo segundo, respuestas a ambos gobiernos en respecto a por qué literalmente el hecho de que sea académicamente no es el único, como Adrián reconoce y concede en su discurso, no es la única alternativa que existe y creemos que esta es la mejor alternativa y moralmente deseable mejor. Pero lo tercero, justamente comparar los puntos de choque en respecto a por qué estamos consiguiendo el verdadero break. Vamos por partes. Primero, respuestas al caso de Adrián. Adrián presupone una lógica de cómo razonablemente las personas dependen de tener como espacios extremadamente competitivos. Creemos que hay 3 respuestas en torno a esto. Lo primero, que una sociedad tenga una dupla buena igual implica que pueden tener un entrenamiento fuerte y que hay mucho material como literalmente disponible en redes sociales, en internet, o personas que literalmente se ofrecen a dar ayudas o que dan talleres gratuitos como constantemente, o el equipo de adjudicación de Semude publicándolos, o que cualquier persona pueda acceder a ellos, hace de manera significativa que el costo de oportunidad de cómo funcionan las sociedades a nivel de entrenamiento se pueda suplir fácilmente en respecto a los espacios alternativos de las personas que efectivamente quieran ser académicas. Y esto implica una cosa importante en el debate, y es que la existencia de estas opciones habilita la opción de literalmente escoger las narrativas. Si eres una persona que se va por lo académico, razonablemente en el mundo de oposición, puedes ser académica. El problema es que si eres una persona que busca lo social, pero tu sociedad es una sociedad centrada fuertemente en lo académico, es entonces donde te jodes, es entonces donde el espacio seguro no funge su rol, y es entonces donde te sientes de la mierda. Pero segunda respuesta, las universidades son tontas, o sea, literalmente con un logro de un torneo random, tú lo puedes publicar y lo puedes promocionar en todas las redes, y ni siquiera necesitas ser el campeón. El simple hecho de empezar a tener estos roles de break, lo que sea, puede hacer que las literalmente sociedades más emergentes puedan entrar dentro de estos espacios y ámbitos académicos. Pero el tercero, nota cómo la gente buena igual entrena en espacios con entrenamientos con su delegación o en espacios fuera de la delegación. Creemos que esto no termina siendo el delta o el tipping point en el debate en respecto al financiamiento, pero creemos que el impacto exclusivo que sí tiene oposición y que termina absorbiendo de manera significativa es literalmente el hecho de que ahora las personas puedan acceder en mayor proporción y puedan literalmente disfrutar el debate no solo como un ejercicio académico competitivo de logros, sino que lo puedan disfrutar en todas sus aristas en respecto a conocer personas.
¿Por qué, por qué este punto de choque es mejor que el de alta? Porque nota que los impactos dependen de que, en alta oposición, de que las personas actúen de una manera particular. El problema es que la manera en la que las personas actúan es bastante arbitraria, pero está fuertemente condicionado de cómo la sociedad restringe y condiciona esto. Y Mao lo dice explícitamente en su discurso. Cuando una sociedad, por ejemplo, condiciona o regula de manera significativa el acceso a la entrada al club o limita la cantidad de personas que pueden estar en el club, ya hace que literalmente solo estén, entre comillas, lo mejor de lo mejor, y eso hace que entonces el espacio sea como mucho más reducido y mucho menos accesible. Creemos que cuando Mao demuestra que este tipo de narrativas hacen que la manera en la que enfocamos el desarrollo de las sociedades de debate sea distinto en nivel de mayor entretenimiento lúdico, mayor capacidad de socialización, mayor construcción de la identidad no en torno a lo académico, sino una mayor construcción de la identidad en torno a la socialización, en torno a ser una familia, es entonces donde las sociedades y las personas se sienten mejor. Literalmente no se compren la respuesta de Adrián de que nosotros literalmente estamos hablando solo a sociedad, porque las comunidades, las sociedades absorben al individual, pero no es la agencia de las personas individual la que es capaz de, por ejemplo, generar esta capacidad de sentirse bien dentro de los círculos de debate. Son justamente las lógicas institucionales y las lógicas que tienen las sociedades de hacer que tú te sientas incluido. Es decir, si yo me siento mal, pero por mala suerte mi sociedad no ha construido un espacio de familia donde va a venir alguien a consolarme, nadie me va a consolar. Pero cuando ahora está institucionalizado y está regulado y hay hermandad, hay amiguismo, es entonces donde las personas se me van a acercar y me van a abrazar y me van a hacer sentir bien. Creemos que en ambos escenarios los logros académicos pueden llegar a ocurrir, no pueden ocurrir, pero creemos que lo que sí termina sucediendo en baja oposición es el simple hecho de que literalmente la manera en la que ahora se configuran las sociedades hacen que literalmente las personas estén mejor. Grafiquemos el impacto moral, porque la inclusión y la comodidad de más personas implica se ve literalmente como el amigo consolándote, se ve como un debate, como un espacio mucho más divertido, accesible, se ve como esta sociedad de debate ahora permite que las personas puedan entrar dentro del mismo, y esto impactándolo aún más de lo que ya decía Mao, no solo se ve como más financiamiento, porque tal vez a veces lo reducimos a simples números, se ve como literalmente la capacidad de que ahora las personas puedan ir a torneos presenciales que antes no podían ir, se pueden ver como el hecho de cómo ahora más personas recaudan dinero para que incluso las personas más académicas, así no sean todas, pueden ir que antes no tienen esta oportunidad, se ve como literalmente incluso aunque la universidad no me apoya, hay la hermandad para incluso mandar a un equipo y creemos que esto solo se da con la hermandad, pero antes de que se me acabe el tiempo, baja, dame tu apoyo. Es poco claro por qué esta narrativa es el mecanismo de amiguismo en las sociedades. Tu caso depende de eso y nosotros te pusimos un bloqueo sobre por qué esta narrativa sí que entorpece procesos de larga duración, principalmente en sociedades emergentes. Jamás respondes con el bloqueo que te pusimos. Esto es cierto por tres razones. Primero, por lo que ya dice Mao en su discurso en respecto a cómo la mayoría de universidades debates un montón de cosas que puedes presumir y la manera en la que tú accedes a logros y financiamiento puede ser de diversas maneras y que esto potencia el capital humano dentro de las universidades, haciendo que el espacio sea mucho más inclusivo. Pero segundo, porque literalmente el hecho de que ahora este amiguismo se construye en torno a cómo las personas que dirigen los clubes no valoren el entorno académico como un absoluto y como una meta en sí mismo o como un fin en sí mismo, hace que de manera significativa estemos despriorizando desde el mundo oposición la manera en la que construimos la sociedad. Grafiquemos esto. Literalmente se ve como tal vez no voy a reducir y poner condiciones estrictas de que solo entren 10 personas, sino que voy a permitir que entren 30 personas. Se ve como literalmente que en vez de reunirme 7 veces a la semana a entrenar debate, podamos reunirnos 3 veces a la semana a tomar unas cervezas o a ver una película. Se ve además como el hecho de cómo ahora las personas o los coaches que elegimos literalmente son personas que terminan siendo amigos nuestros y que terminan siendo personas mucho más flexibles en respecto a la comunidad. No es el tipping point para que cambien todas las sociedades, pero sí es el tipping point para que las personas se empiecen a sentir mejor y que valoramos debate de otra perspectiva que sea mucho más amigable, accesible. Claramente oposición gana el debate. No oposición, baja oposición. Muchísimas gracias, Peña, por ese discurso. Les recuerdo que es una ronda cerrada y por ende vamos a pasar a deliberar. Y bueno, nos vemos después del break. Suerte, hasta luego.